¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bienvenido a este programa que trae lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Y recuerde, primero, suscríbase, ayúdeme, ayúdenos. Bien, hoy voy a traer un tema que ha sido muy hablado, del cual se ha hablado hasta por los codos y que, nunca está de más recordarlo. Porque acabo de ver la trilogía de este libro llevado al cine, El Padrino, de Mario Puzo, sí, gracias a la gente de Librerías Maidana que me prestó esta edición nueva, porque la mía, que es de la década del 70, no la encontré. Bueno, El Padrino. A ver, se cumplen ahora, este año, los 70 años del estreno del Padrino segunda parte. Yo acabo de ver todo El Padrino, que son casi 10 horas, es decir, primera, segunda y tercera partes, y me pareció que todo es bueno, todo es bueno, todo es destacable, todo está hecho con la mayor de las minuciosidades, con una puesta en escena increíble, que ya en este momento es muy difícil conseguir, porque los presupuestos y los apuros de los productores son otros, como ya le he dicho en varias oportunidades. Las interpretaciones, ¿para qué vamos a hablar? Bueno, ya vamos a hablar de ellas en un momento. La temática en sí, y sobre todas las cosas, como tanto Francis Ford Coppola, que la llevó al cine, como Mario Puzo, que fue su co-guionista en algunos episodios, pudieron sacarle provecho a la novela de Mario Puzo de una óptima manera. Creo que es mejor la película que la novela, creo. Acabo de releer la novela y acabo de ver Los Tres Padrinos. Yo me quedo con la película, porque hay algunos matices y sobre todo las interpretaciones que eso no se encuentra en el libro. Y qué decirle de Marlon Brando, icónico, de Al Pacino, para mí el mejor de todos, de Robert Duvall, de Diane Keaton, de Robert De Niro, y de tantos y tantos otros que fueron elegidos sobre todo dentro de los artistas o intérpretes de origen italiano por Francis Ford Coppola. Hasta ese cuidado tuvieron de elegir intérpretes de origen italiano, que no solamente se llaman Al Pacino en la vida real, sino que tienen otros nombres, es decir, nombres italianos, de ascendencia italiana. Todo está tan cuidado que yo me maravillé, yo dije, cine así ya no se hace. Algunas excepciones, pero una trilogía completa, muy difícil. Una trilogía donde se tratan temas que usted los ha leído en Shakespeare, por ejemplo, donde se trata el tema de la lealtad y de la traición, de la importancia de la familia, de no hablar de la familia, de los códigos que tenía esa gente, esos gángsters, de la década del comienzos del siglo pasado en Nueva York. Son inmigrantes italianos y de otras procedencias que llegaron a la ciudad de Nueva York, que tenían que sobrevivir. Además traían sus ancestros, ya traían la historia de la gangsteril encima, entonces la siguieron en los Estados Unidos, con códigos, eso sí. Mataban a rolete, a diestra y siniestra, o mandaban matar, pero había códigos que cumplir. A mí me fascinó todo esto, porque, por ejemplo, Al Pacino, que es un actor de carácter y que puede hacer lo que quiera en el cine. En la segunda parte del Padrino,
que cumple este año 70 años de haber sido proyectada por primera vez en 1974, está tan medido, tan cínico, tan callado. Con la mirada lo dice todo. Y está Marlon Brando en la primera parte, el Vito Corleone, que después en la segunda parte se retrotrae, porque hay una especie de precuela, y lo encarna Robert De Niro. Y está Diane Keaton, fantástica. Y están todos ellos, todos, nombres que ahora nadie conoce, como Richard Conte, por ejemplo, pero que en su momento fueron muy famosos. Robert Duvall, que está fantástico como irlandés, como consejero de la familia Corleone. Y está esa historia que se vuelve a repetir. Menos mal que no hubo una cuarta parte, porque ya estaba todo dicho. Es decir, los padres transmitían a sus hijos esos valores, entre comillas, y los hijos repetían la historia de los padres, y los nietos repetían la historia de los abuelos. ¿Para qué? Nadie sabe para qué. Porque todos morían solos, en soledad, escapando de la policía o con contubernios con la policía, y morían solos, con toda esa gloria que habían conseguido, con toda esa apariencia de poder que habían conseguido, con ese deseo insatisfecho permanentemente de yo soy el mejor y yo puedo contra todas las familias que me hacen frente, como en el caso de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino. ¿Y cómo termina todo? El padrino Vito Corleone, el padre del clan, muere como usted lo recuerda en la película, sin ninguna gloria ni pena. ¿Y cómo muere Al Pacino? Solo, después de que le han matado a su hija. Pero hay momentos inolvidables, aquella famosa escena del caballo cortado en la cabeza del caballo en la cama de un capo mafia, aquella. Y si no, la escena de la muerte de la hija de Michael Corleone en la ópera en Palermo, mientras entona Cavalleria Rusticana. Le voy a decir una cosa, acabo de revisar la tercera parte que se empeñó en manejar don Francis Ford Coppola. No se había quedado conforme con lo que la producción había resuelto, lo que se había resuelto emitir al aire o poner en pantalla en su momento, en 1990, y la retocó. ¿Para qué la retocó? No sé, porque la primitiva era mejor. La primitiva tercera parte fue mejor. Él se quedó con las ganas de retocar su obra maestra, una obra maestra de la cual él abominó porque dijo que El Padrino le había arruinado la vida. Claro, estuvo Apocalipsis ya, pero después nunca más consiguió algo así. Porque hay que ver que la predisposición de los dueños de las productoras que hicieron El Padrino era otra. Eran otros los tiempos, eran tiempos donde los directores eran primeras figuras, porque tampoco había tantos como ahora. Ahora sobran directores, sobran es una forma de decir, ya sé, muchos directores se van a molestar con lo que yo digo, pero hay muchos directores, muchos intérpretes, muchos técnicos, que como que ya no se discrimina tanto de cuál es el mejor o los mejores, como antes. Todo está adocenado, todo está hecho de manera industrial, es una fábrica de hacer producciones, y usted lo sabe bien si tiene Netflix, por ejemplo, que aparecen y aparecen y aparecen versiones más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. En El Padrino todavía, en la década del 70, había otro cuidado.
Digo El Padrino por decir películas de esa época que eran tan cuidadas y que ya no son lo mismo. Si usted quiere hacer un padrino ahora, que seguramente lo van a hacer en cualquier momento, yo me quedo con el primero, seguro, estoy segura de lo que digo, porque ya no hay el cuidado ni las ganas de hacer las cosas que había en esa época. ¿Qué más le puedo decir del Padrino? Que se filmó siguiendo los lineamientos del libro de Mario Puzo, pero de cualquier manera creo que Francis Ford Coppola le puso su impronta de gran creador, que después volvió a demostrar en Apocalipsis Ya. Está malnombrando que se portó bastante bien y que creó el personaje del Padrino con esas mandíbulas robustecidas. Está el gran Al Pacino, que es lo mejor de la película o de la trilogía del Padrino. Está Robert De Niro muy bien, pero todavía no se erguía como el gran actor que después fue. Estaba muy bien. La ambientación de esa Little Italy en Nueva York está fantástica. El vestuario, la música de Nino Rota, la fotografía de Gordon Willis, todo es para destacar. Por eso yo dije, voy a hablar del Padrino otra vez, después de que se ha hablado tanto del Padrino, y sí, me lo debo a mí misma, porque en su momento, cuando yo vi El Padrino, en la trilogía del Padrino, todavía no estaba yo haciendo comentarios de cine. En el año 90 sí, pero no sé si la comenté o no, ni me importa, porque quiero destacarla ahora, en 2024, que esa película mantiene la frescura desde el primer momento y sigue impactando a pesar de que usted la haya visto 20 veces, o hay gente que la sabe de memoria, hay gente que sabe los diálogos de memoria, sobre todo los hombres. Impactó muchísimo esa historia gangsteril de ese movimiento que había entre ser o no ser narcotraficante, entre hacerle caso, hacer negociados con el Vaticano, entre la muerte de un papa y el advenimiento de otro, entre todas esas intrigas palaciegas que la mafia colaboró, sin ninguna duda, dentro de los recursos vaticanos. Es único, y usted lo sabe muy bien. Y no estoy diciendo una herejía ni blasfemando, estoy diciendo lo que la historia ha puntualizado, con otros nombres quizá, pero le aseguro que todo eso y mucho más se ha visto en el mundo de la mafia, en el mundo de la omertá, en el mundo de la grañeta, en el mundo de esa gente que vivía, y ahora también, ahora no son italianos, ahora son del resto del mundo. Es decir, en su momento uno de los padrinos dice que no quiere transar con narcotráfico y otro le dice, pero ese es el futuro. Están hablando en la década del 30, del 40. Ese es el futuro. Tenía razón Mario Puzo cuando le escribió en la década del 50 a la novela del 60. Tenía razón, ese era el futuro, lamentablemente. Es decir, si usted quiere ver una buena producción, si quiere ver intérpretes de excepción, si quiere ver una puesta en escena fantástica, con todo ese claro oscuro rembrandtiano que le hiciera Gordon Willis, el gran fotógrafo de cine, con la música del Padrino de Nino Rota. Todo eso sirve para que usted se anime y busque, si tiene Netflix o si tiene Disney, puede ver las 3 películas en este momento. Y si no, bueno, cuando pesque alguna de ellas, no deje de revisarla, porque allí está todo. Está la vida, está la vida. Bien, señores, de esta manera damos fin a este programa de hoy. Quise hablar del Padrino, aunque mucho se ha hablado de él,
porque vale la pena. Hablamos de producciones que a veces no tienen ni pies ni cabezas y no trascienden en el tiempo. Y esta ya se ha convertido en un clásico. ¿Por qué? Porque trasciende el tiempo. Y sí, sin ninguna duda. Yo me despido hasta cualquier momento y espero que usted lo haya pasado tan bien como yo aquí recordando a esta obra maestra del séptimo arte que se llama El Padrino, primera, segunda y tercera partes. Un beso para todos. Chao.